Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriela Tabaj y en esta oportunidad vamos a dedicarle unos minutos a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad intersticial en esclerosis sistémica. Sí, yo trabajo en el consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital Cetrángolo en Buenos Aires y básicamente vamos a discutir los aspectos en relación al tratamiento de los pacientes con esclerosis sistémica. Sabemos que se trata de una enfermedad autoinmune rara, que también se conoce con el nombre de esclerodermia, que se caracteriza por la proliferación anormal del tejido conectivo y afecta a piel y órganos internos. El compromiso pulmonar es muy frecuente, se observa hasta en el 90% de los pacientes y puede ocurrir en todos los subtipos y afectar no solamente el intersticio, sino también los vasos, la vía aérea, la pleura y los músculos respiratorios. Conocemos tres formas clínicas diferentes definidas en función del compromiso cutáneo. La más conocida es la forma cutánea limitada y la forma cutánea difusa. Después existe una llamada sinescleroderma, que es una forma rara que no afecta a la piel y compromete solamente los órganos internos. Pero básicamente están la forma cutánea limitada y la forma cutánea difusa. La forma cutánea limitada se ve en el 70% de los pacientes y compromete la piel de las extremidades y el rostro, y compromete los órganos internos menos frecuentemente que la forma cutánea difusa, en la cual el compromiso cutáneo es, como su nombre lo indica, en todo el cuerpo, se desarrolla más rápido pero puede estabilizarse en el tiempo y compromete más frecuentemente los órganos internos como el pulmón, ¿sí? Y más frecuentemente genera enfermedad intersticial. Con respecto a las causas de muerte de los pacientes con esclerosis sistémica, sabemos que la primera causa de muerte es el compromiso intersticial en el 35%. Antiguamente, la primera causa de muerte era la crisis renal, pero el mejor manejo de estos pacientes, reduciendo la dosis de corticoides, el advenimiento de los IECA, ha generado, y la mayor supervivencia también ha generado, que la primera causa de muerte sea el compromiso intersticial, seguida por la hipertensión pulmonar. Este compromiso intersticial es mucho más activo e inicia entre los primeros 3 a 5 años del compromiso cutáneo, con mayor pérdida de volumen en los primeros 2 años, entonces ahí es donde uno debe ser más atento y evaluar al paciente más de cerca en lo que es pulmón. La progresión de la enfermedad intersticial es heterogénea, algunos pacientes cursan más crónica e indolente y otros pacientes pueden desarrollar formas más progresivas y graves. Los síntomas pueden aparecer o pueden ser tardíos, con lo cual no debieran motivar el screening los síntomas, sino que tenemos que hacer la búsqueda activa antes del inicio de los síntomas. Y no todos los pacientes requieren tratamiento, pero sí es esencial un monitoreo bien continuo para identificar cuáles son progresivos y cuáles requieren tratamiento. Entonces, primero tendríamos que evaluar cuál es el riesgo de compromiso intersticial en los pacientes con esclerosis sistémica. Básicamente los varones, los que tienen etnia afroamericana, ciertos polimorfismos genéticos, la variante cutáneo difusa, como dijimos, anormalidades en la capilaroscopía, úlceras digitales, mayor duración de la enfermedad, la presencia de hipertensión pulmonar, anticuerpos positivos como anticuerpo antitopoisomerasa 1 o esclero 70 positivo, que tenga anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticardiolipinas, anti-ROS52, algunos que son más mioespecíficos, sí también son factores de riesgo, como antipolimiositis escleroderma que se ve en las miopatías, también idiopáticas, pero cuando un escleroderma lo tiene positivo es un factor de riesgo para el compromiso intersticial, y ciertos marcadores nuevos. Entonces, todos los pacientes deben ser evaluados en búsqueda activa de enfermedad intersticial, pero aún no contamos con los medios para poder saber qué paciente va a evolucionar con una enfermedad clínicamente significativa o progresiva. Todos los pacientes deberían de ser estudiados con pruebas de función pulmonar y tomografía computada, siempre también un examen físico exhaustivo, anamnesis, pruebas de función pulmonar completas y tomografía de alta resolución, en algunos casos en decúbito prono y ecodoppler para descartar hipertensión pulmonar. Y una vez que uno establece la presencia de enfermedad intersticial, tenemos que identificar cuáles son los pacientes que van a beneficiarse del tratamiento. Entonces, como métodos complementarios, como les dije, contamos con las pruebas de función pulmonar, la tomografía de alta resolución, los autoanticuerpos, la ecografía pulmonar y, por supuesto, la auscultación.
La tomografía nos permite identificar la presencia de enfermedad intersticial de manera no invasiva y así también caracterizar tanto la extensión como el tipo de injuria a nivel pulmonar. Entonces, nos da un pantallazo de lo que está pasando en todo el pulmón, nos permite ver si hay compromiso intersticial, cuál es la extensión del mismo y cuáles son las características, si es más fibrosante, como vamos a ver, o no. Por lo general, el compromiso intersticial se manifiesta con una NSIP fibrosante, pero una minoría puede presentar patente de tipo neumonía intersticial usual. Y la extensión del compromiso se va a asociar con el riesgo de declinación de la función pulmonar, así como de la mortalidad. En el Scleroderma Lang Study 1, que fueron los pacientes tratados con ciclofosfamida, se encontró una disminución de la extensión de la fibrosis en aquellos pacientes tratados con ciclo, y en el Scleroderma Lang Study 2 se encontraron reducciones en la extensión de la fibrosis en respuesta al tratamiento, y esto se correlacionó con función pulmonar y disnea. Entonces, la mayoría de los pacientes van a tener una patente de tipo neumonía intersticial no específica, hasta en el 90% de los casos, que en general es fibrosante. Aunque también puede haber patente de tipo UIP, con espacios aéreos quísticos agrupados en empalizada, con una fila de quistes alcanza para determinar el patrón de usual. Y como vemos, esta tomografía bien típica de neumonía intersticial usual tiene dilatación esofágica y la panalización es muy exuberante. Como dice el doctor Rossi, cuando hay panalización muy exuberante, pensar en enfermedad autoinmune. Esta paciente de arriba, en cambio, tiene un vidrio esmerilado, tiene algunos quistes intraparenquimatosos, tiene reticulaciones, tiene bronquiectasis de tracción, es bien homogénea, tiene respeto de la línea inmediatamente subpleural con dilatación esofágica. Esta es la tomografía típica de un paciente con esclerodermia y compromiso intersticial. Otra herramienta que uno tiene que tener en cuenta es la ventana de mediastino, y en la ventana de mediastino tenemos que observar el calibre de la arteria pulmonar. Cuando el calibre de la arteria pulmonar es mayor a la arteria aorta, uno tiene que sospechar la posibilidad de hipertensión pulmonar, que es la segunda causa de muerte en estos pacientes. Otra herramienta para búsqueda de enfermedad intersticial es la ecografía pulmonar, que se puede utilizar como screening, y en aquellos pacientes que tienen compromiso en la eco, ahí realizar la tomografía computada. Es relativamente fácil de realizar, accesible, económica, con lo cual es un método que está muy en auge hoy en día. Otra de las herramientas que no pueden faltar son las pruebas de función pulmonar. Son seguras, costo efectivas y confiables para detectar enfermedad intersticial, pero hay que tener precaución al interpretar los resultados de manera aislada, como si fuera una fotografía, ya que sabemos que los rangos normales pueden variar desde el 80 al 120% en una primera consulta. Entonces, un paciente, si tenía un valor basal de 120%, por ejemplo, de capacidad vital, y le cae a 90%, es un descenso muy significativo, pero si no sabemos el previo, podemos pensar que ese paciente tiene una función pulmonar normal. Además, tiene poca sensibilidad en las formas que son leves o tempranas. Entonces, lo clave de la función pulmonar y donde mayor utilidad tiene es para el monitoreo, ¿sí? Ver la película y no la foto, ya que descensos basales en la capacidad vital predicen mortalidad a los 10 años. La recomendación es realizar la función pulmonar cada 3 a 6 meses durante los primeros 3 a 5 años del inicio de la enfermedad, porque es cuando la patología está más activa y hay mayor riesgo de progresión de la enfermedad intersticial. Vamos a ver que Go publicó un algoritmo, que es el famoso algoritmo de Go, en donde se ven que aquellos pacientes con compromiso intersticial extenso y descenso de la capacidad vital forzada son predictores de mortalidad al año. Este es el algoritmo de Go, en donde primero vamos a mirar la tomografía computada y ahí vamos a validar si tiene compromiso extenso o limitado. Y esto se define con un punto de corte del 20%. Si hay menos del 20% de compromiso en la tomografía computada, tenemos una enfermedad limitada. Cuando el compromiso pulmonar es más del 20%, la enfermedad es extensa.
Cuando está indeterminado, miramos la capacidad vital forzada y si es menor del 70%, tenemos enfermedad extensa. Y esto se correlaciona con pronóstico. Entonces, básicamente, en un paciente con esclerosis sistémica le hacemos una tomografía computada de alta resolución al momento del diagnóstico. Hay pruebas de función pulmonar con espirometría y DLCO. Luego, los primeros 3 a 5 años, repetimos la función pulmonar cada 3 a 6 meses. Más tardíamente, luego de los 5 años, la repetimos de manera anual. Y la tomografía la hacemos en caso de que haya empeoramiento de los síntomas o empeoramiento de la función pulmonar. ¿Sí? No le repetimos la tomografía como las pruebas de función pulmonar por el riesgo de irradiación. Ahora vamos a ver a quién vamos a tratar. ¿Sí? Debemos de ofrecer tratamiento a aquel paciente con enfermedad intersticial clínicamente significativa, pero no existe consenso de cómo vamos a definir que sea clínicamente significativa. Si el paciente tiene síntomas atribuibles a la enfermedad intersticial, si es un compromiso no trivial en la tomografía computada, o hay evidencias de descenso de los valores de la prueba de función pulmonar o intercambio gaseoso, ese paciente debe recibir tratamiento. El monitoreo debe ser riguroso porque tratamos de detectar aquel subgrupo de pacientes que tiene forma progresiva. Y se llama progresivo aquel que tiene descenso de la capacidad vital forzada de más del 10% al año, entre el 5 y 10% a los 6 meses, o una DLCO mayor del 15%. También tiene mayor riesgo el paciente que tiene mayor extensión en la tomografía basal y el paciente que tiene una esclerosis sistémica de reciente diagnóstico. Lo mismo los pacientes que tienen niveles elevados de PCR y antitopoisomerasa 1 positivos. Porque no es lo mismo tener factores de riesgo para desarrollar enfermedad intersticial, que son los que vimos previamente, como tener factores de riesgo para que esta enfermedad intersticial progrese. Básicamente, para factor de riesgo de progresión, es aquel paciente que ya tiene más del 20% de la fibrosis en la tomografía computada, los pacientes que tienen un compromiso cutáneo muy progresivo de su fibrosis, y lo mismo aquellos que descienden las pruebas de función pulmonar, un descenso de la capacidad vital forzada o de la difusión, y la patente de UIP en la tomografía computada. Entonces, en todos los pacientes tenemos que evaluar la posibilidad de hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial de forma sistemática al diagnóstico de la esclerodermia. Tenemos que ofrecer tratamiento en aquel paciente que tiene formas leves a moderadas, a graves en la tomografía computada, con descensos de la función pulmonar, y aquellos que presenten síntomas. Y considerar de manera interdisciplinaria en aquellos que tienen compromiso leve o subclínico, pero con elementos de alto riesgo de progresión, como aquellos que tienen forma cutáneo difusa, antitopoisomerasa 1 positivo o PCR elevada. Siempre tenemos que descartar otras causas de tos o disnea, como reflujo, goteo nasal posterior, asma, infecciones, rinitis alérgica, y cuando hay un descenso desproporcionado de la difusión en función de la capacidad vital forzada, tenemos que sospechar la presencia de hipertensión pulmonar arterial y ahí hacer ecodoppler cardíaco, BNP, proBNP y ácido úrico. Entonces, en función de la tomografía computada, vamos a ver si tiene compromiso intersticial o no. Si no tiene compromiso intersticial, hacemos un seguimiento con pruebas de función pulmonar cercanas, y cuando hay alteración de la función pulmonar o aumento de los síntomas, se repite la tomografía. Si hay compromiso intersticial, tenemos que evaluar si ese paciente tiene un compromiso leve o un compromiso moderado, si esa enfermedad es limitada o extensa. Si tiene una forma subclínica limitada en un paciente con bajo riesgo, se puede evaluar un seguimiento muy cercano y ante cualquier modificación ya ir a tratamiento. Y en aquel paciente que tiene una forma extensa o que tiene factores de riesgo o que se ha documentado un descenso en la capacidad vital forzada o la DLCO, ese paciente debiera iniciar tratamiento específico. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas con las que contamos? Sí, debemos tener en cuenta que el objetivo del tratamiento es intentar estabilizar la función pulmonar y prevenir la enfermedad progresiva.
Entonces tenemos citotóxicos modificadores de la enfermedad reumática como ciclofosfamida, micofenolato, los biológicos modificadores como el rituximab y el tocilizumab, los antifibroproliferativos como nintedanib y pirfenidona, y el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Con respecto a los citotóxicos, sabemos que hay evidencias para el tratamiento del compromiso intersticial asociado a esclerosis sistémica con bajas dosis de corticoides y ciclofosfamida. El Scleroderma Lang Study 1 lo que estudió fue ciclofosfamida oral versus placebo durante 12 meses y lo que encontraron es un enlentecimiento de la declinación de función pulmonar con mejoría de la disnea, calidad de vida y engrosamiento de la piel. Pero, con excepción de la disnea, estos beneficios no se prolongaron más allá de los 24 meses. El Scleroderma Lang Study 2 lo que estudió fue ciclofosfamida oral versus micofenolato, hasta 3 gramos día durante 2 años, y lo que encontraron fue un efecto similar con menor tasa de eventos adversos en la rama tratada con micofenolato. Con respecto a los biológicos modificadores, tenemos los anti-IL-6 como el tocilizumab, que lo que se encontró fue una estabilización de la función pulmonar en formas tempranas subclínicas, y el rituximab puede llegar a ser útil tanto para piel como para enfermedad intersticial, pero no hay un estudio controlado, randomizado, doble ciego, que nos demuestre esta calidad de evidencia, ¿sí? Son estudios abiertos cabeza a cabeza. Con respecto al trasplante autólogo, esto debe ser hecho, como siempre lo digo, en centros que tengan experiencia en el manejo de estos pacientes. Es una opción terapéutica emergente y son pacientes que lo que se busca es dar un reset del sistema inmunológico. Hay 2 trials que demostraron mejoría tanto de supervivencia, calidad de vida, compromiso cutáneo y compromiso pulmonar comparado con ciclofosfamida. Y por último tenemos los antifibroproliferativos, donde tenemos la pirfenidona y el nintedanib. La pirfenidona tiene el estudio LOTUS, que es un estudio solo de seguridad y tolerancia, no estudió eficacia, del uso concomitante de pirfenidona y micofenolato en pacientes con esclerosis sistémica y compromiso intersticial. Hay un estudio ongoing que es el Scleroderma Lang Study 3, en donde está micofenolato con pirfenidona versus micofenolato solo para pacientes con enfermedad intersticial en contexto de esclerosis sistémica. Y después tenemos el nintedanib, en donde el estudio Censis, que fue un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, que sí ha demostrado que el nintedanib es efectivo para reducir la tasa de declinación anual de la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedad intersticial y esclerodermia versus placebo. Hay modelos animales en los cuales el nintedanib demostró tener efectos antifibroproliferativos y dentro de estos modelos está el modelo vascular, que es el modelo de la esclerosis sistémica. Lo que encontró el estudio Censis es que el nintedanib fue efectivo en reducir la tasa de declinación de la capacidad vital forzada al año en los pacientes tratados con nintedanib, con una reducción relativa del 44%. Lo que encontraron fue que en el compromiso cutáneo, en el score de Rodnan modificado, acá no hubo diferencias con el nintedanib. Entonces, como para resumen, el nintedanib redujo la progresión de enfermedad intersticial en los pacientes con enfermedad intersticial por esclerodermia a través de una reducción de la tasa de declinación de la capacidad vital forzada a lo largo de 52 semanas en comparación con placebo. Esto fue visto en diferentes subgrupos de pacientes con diferentes características basales, en aquellos que tenían forma cutánea limitada, cutáneo difuso, y en aquellos pacientes que tenían con y sin tratamiento con micofenolato concomitante. No se observó efecto del nintedanib en el compromiso cutáneo y tampoco se encontraron diferencias en la calidad de vida. El perfil de seguridad y tolerancia fue similar al que se ve en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y los eventos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales, lo mismo que se ve en FPI, ¿sí? La diarrea en el 75% de los pacientes, que en la mitad de ellos fue leve, 45% moderada y 5% grave. Más del 80% de los pacientes del Censis continuó recibiendo nintedanib durante al menos 52 semanas. Recientemente se ha publicado un consenso de expertos basado en la evidencia desarrollado mediante la metodología Delphi sobre el tratamiento de la enfermedad intersticial
asociada a esclerosis sistémica. Entonces, una de las conclusiones es que si bien el monitoreo cercano puede ser una opción en algunos pacientes, estos deben ser observados muy de cerca y ante cualquier modificación de la función pulmonar o de los síntomas debe ofrecerse un tratamiento específico. En aquellos pacientes con enfermedad intersticial grave o progresiva debe considerarse tratamiento con micofenolato, ciclofosfamida o nintedanib, y en un caso de que el paciente requiera una escalada en el tratamiento, el rituximab podría ser una opción. Entonces, como para ir ya finalizando, esta es una revisión muy reciente también publicada en el Lancet sobre enfermedad intersticial y esclerodermia, en donde a un paciente con reciente diagnóstico de esclerodermia se le debe hacer tomografía de alta resolución, espirometría y capacidad de difusión. Si no hay compromiso intersticial, como dijimos, monitoreo cercano cada 3 a 6 meses durante los primeros años y luego anualmente. Y después, si hay compromiso intersticial, dividir entre si hay compromiso intersticial extenso o limitado. Si el compromiso es limitado, evaluar el riesgo de progresión, y si tiene factores de riesgo de progresión, tratarlo como un extenso, y si no, seguirlo muy de cerca. Y en los casos de que el compromiso sea extenso, tratamiento, ya sea con monoterapia o combinación de micofenolato o ciclofosfamida más nintedanib, en función de cuál es el patrón predominante de la enfermedad intersticial y cuál es el riesgo de progresión. Entonces, además, los equipos deben ser interdisciplinarios, se deben de tener un manejo de las complicaciones gastrointestinales, fundamentalmente en estos pacientes, reflujo gastroesofágico, aspiración, trastornos esofágicos. Siempre estos pacientes deben tratar de dormir con la cabecera elevada y deben de tener tratamiento agresivo del reflujo, cesación de tabaco el que está fumando, oxígeno si hay indicación, las inmunizaciones y la rehabilitación respiratoria. Entonces, como resumen, ¿quiénes deben recibir tratamiento? Aquellos que tienen enfermedad extensa o evidencia de progresión clínicamente significativa con un descenso de las pruebas de función pulmonar, los pacientes con compromiso limitado pero con factores de riesgo para progresión, considerar el nintedanib en pacientes con patentes predominantemente fibroproliferativas en la tomografía, y micofenolato o ciclofosfamida en los que tienen un fenotipo más inflamatorio. La combinación de micofenolato y nintedanib en pacientes con progresión de la enfermedad con un agente único y en pacientes con evidencia de vidrio esmerilado y cambios fibróticos en la tomografía se impone, considerar el rituximab en casos refractarios y considerar la ciclofosfamida o el trasplante autólogo en pacientes con formas rápidamente progresivas de enfermedad intersticial. El tema de trasplante se debe evaluar de manera individual en casos de compromiso pulmonar aislado muy avanzados, siempre teniendo en cuenta el compromiso esofágico. Bueno, sin más, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta clase. Gracias.